Y justamente hablando de la presidenta Claudia Sheinbaum, ella te dio tu respaldo, te da tu sobadita y dice, bueno, Gerardo viajó en un vuelo, ya hoy nos vas a aclarar tú si fue en clase Premier, si fue en primera clase. Decías en una serie de entrevistas que eso no hay en Air France. en Air France. Y sin embargo, ella dijo, yo no lo haría. Sí, está bien, está muy bien. Fíjate que yo respeto, además es una política pública, que viajes en turista. Yo no me quise meter 12 horas en un vuelo con 3 días y luego regresas otra vez. Dije, no, yo lo pago porque requieres estar al 100 y entre el jet lag, hay gente que no ha tenido oportunidad y es lamentable. Todo el mundo debería tener oportunidad de viajar a todos los lugares donde quisiera. Los cambios de uso horario son una cosa fuerte. Entonces son creo que 7 horas de diferencia. Salimos el martes 18 a las creo que 7, 8 de la noche, llegamos a la 1:30 del 19 allá, y ya a la actividad. Y regrésate el domingo. Entonces yo dije, no, o sea, va a haber polémica y todo. Son hipócritas, hombre. A ver, ¿cuánto costaba el avión presidencial que compró el usurpador de Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y que tuvo que vender el compañero presidente para una persona? Y ahí iban los periodistas y no preguntaban cuánto cuesta viajar aquí, no preguntaban los viáticos, no preguntaban nada, les daban solana y todo el asunto. Son una pandilla de hipócritas, ¿no? Ellos andan de cuentachiles con el tema. Reitero, como bien lo dijo la compañera presidenta, si hubiera usado recursos públicos estaría delicado, porque va en contra de las políticas de austeridad, pero si lo pago de mi bolsa, ¿qué le cuestionan a mi intervención en el Consejo de Europa? Nada, no pueden. Habrá en contra del racismo, el clasismo, la misoginia, porque detrás, a ver, hay varias posiciones contra la política, que la política es el compromiso y el servicio al pueblo, no la politiquería, que en realidad estos no deben viajar. Estos, si se atreven a viajar, pues que vayan En burro. Sí, en burro. De verdad, es una actitud clasista, van a turismo parlamentario. Yo tuve como una decena de reuniones con importantes parlamentarios de Europa, el presidente del Consejo de Europa, la secretaria general, el vicepresidente del Parlamento de Europa, solo por citar algunos ejemplos. Además, reuniones no protocolarias, diplomáticas. Yo ya se me conoce, me aplico a fondo. Fueron reuniones muy productivas. Claro que hay quien va y no atiende las reuniones. Yo estuve en la reunión todo el día, participé, se hace tómbola, ellos que tanto critican, se hace una insaculación, 58 países. Entonces, ¿a quién vas a decir sí, no? Con todos líderes, todos presidentes, presidentas de parlamentos de su país. Entonces, se sorteó, me tocó en suerte el lugar 16 y me tocó el tercero en la tarde. Entonces han sido muy miserables porque en vez de, critiquen el discurso, no pueden, contra el racismo, contra el clasismo, contra la guerra, contra la misoginia, contra la hipocresía. Yo les dije, no se los mandé decir, critican la invasión de Rusia a Ucrania y lo de Palestina con Israel y lo de Afganistán e Irak, que todavía está invadido y apoyado a Estados Unidos por ustedes, por la Unión Europea. No se puede, no se debe. Es como si quisieran construir o buscar algún tropiezo para construir victorias propias, porque ellos mismos no pueden construir ningún No, pero tipo de victoria. peor eso, porque no condenan una guerra y no condenan otras donde ellos participan. Claro. De guerras de exterminio, la de Israel, que pues, es convalidado por la Unión Europea. Entonces, y planteé cosas muy fuertes, la verdad. Lo he dicho hasta el cansancio, no me satisfizo mi intervención. Y luego que la vi dije, todo el mundo me dijo, no hombre, estuvo buenísima. Y es cierto, está muy bien. Soy muy exigente conmigo y las reuniones bilaterales fueron muy importantes. Yo, pues sí lo digo, crecí mucho en esa gira. Fueron días muy intensos y bueno, les decía fuera del aire, ¿cuánto de viáticos? O sea, es de verdad buscar toda esta descalificación que hay. ¡Qué gran vida se dan! Se fue en su cumpleaños a París, ni siquiera puse un pie en París el 19 de marzo, que fue mi cumpleaños, porque llegué a Charles de Gaulle, y de ahí me fui, y de ahí me fui a Estrasburgo. Y de ahí me iba a ir a Bruselas, donde está el Parlamento Europeo, porque me iba a reunir con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mettzina.
pero no dio. No daba el vuelo, no alcanzaba el vuelo que me hacía llegar, el tren me hacía llegar mucho después de la hora que se me esperaba, entonces tuvimos que pedir que no se llevara a cabo la reunión, con mucho pesar, pero yo me iba llegando con el horario al revés, me iba a ir a Bruselas, iba a dormir en Bruselas, iba a salir muy temprano de Bruselas en tren 4 horas a Estrasburgo para atender la sesión, o sea, yo ya he viajado a Europa, no estoy deseoso. No soy arrogante, pero nunca nadie conoce todo ni todas las cosas, pero no estoy ávido, ya tengo una edad, ¿no? Justo el 19 cumplí 65 años, entonces toda esa descalificación facilona y todo ese generar odio de la gente hacia la gran vida, ¿no? Las horas de trabajo que le metes, el compromiso, el tal, o sea, nada de eso se ve, ¿no? Y sí, están muy indignados. Por lo del rancho. Sí. Porque montaron una versión de que era hoy en la discusión, el PRI, Añorbe. El lugar de exterminio, o sea, no tienen vergüenza. Jugar con el dolor y sufrimiento de las personas, las madres, los padres que tienen, los hermanos, la gente que tiene un ser querido desaparecido. Jugar con eso, montarse en eso, el Auschwitz mexicano. Ay, cabrón, o sea, en Auschwitz en general murieron 7 millones de judíos, 8 millones de comunistas, socialistas, resistentes, gitanos, gente con problemas de salud de muy diverso tipo, con discapacidades. 15 millones de personas que ellos digan, o sea, es una majadería. Pero en toda su manera perversa de querer golpear al gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de las pocas voces que se alzaron para cerrar filas con la compañera presidenta fue la mía. Y como se les ha ido cayendo, la verdad, ¿no? Hoy dice Pasquín Beltrán del Río, que es un personaje muy menor, pero hoy dice, no nos perdamos en la semántica. Sí, cuando dicen viajó en primera, eso solo hay 4 asientos, 6, 10 máximo en un avión. Sí. Ellos son muy puntillosos en los planteamientos, pero a la hora de intrigar, a la hora de mentir, a la hora de distorsionar, porque dejan en la gente, es un campo de exterminio, viajó en primera, se dan la gran vida, son iguales, todos son corruptos, todos son farsantes. Y tratan de enmascarar con eso su racismo, su clasismo, que esto no mereces. Tú eres hijo de trabajador, esto no mereces. ¿Cómo te atreves a ir a ese restaurante? ¿Cómo te atreves a subirte a un avión? ¿Cómo te atreves a ir a Europa? ¿Cómo te atreves a pensar que tienes derecho a disfrutar de la vida? Esa es la visión que hay detrás de esta gente sin moral, sin principios, como se lo dije a la profesoría. Yo nunca planteo cosas personales, pero sí me dio la gana de decirle, mis hijos están muy orgullosos de lo que soy, de lo que hago. Por supuesto que no estoy con ellos no estoy con ellos. Estoy dedicado a la política en cuerpo completo. ¿Podría presumir de tanto él y una bola? No, hombre, pues claro que no. De Pascal Beltrán del Río, que es este personaje que tú denominas como Pasquín Beltrán, yo me puse a pensar, tú eres el presidente de la mesa directiva del Senado y yo recuerdo que en su momento fue Manlio Fabio Beltrones, que en su momento fue Diego Fernández de Ceballos, ese tipo de personajes. ¿Acaso ellos nunca se imaginaron que alguien emanado del pueblo fuera a llegar a la presidencia del Senado, siquiera fuera a ser senador? Nunca, y les indigna, y les irrita. O sea, dicen, ¿cómo hace y plantea? Y pues así, porque efectivamente, gracias a nuestro movimiento y al apoyo del pueblo, pues gente como yo, surgido del corazón del pueblo, puedo estar en una responsabilidad como esta. Y ellos creían que era una situación exclusiva. De veras, nunca hice una limpia aquí del lugar, pero ya había estado 6 años, compañeras del movimiento. De veras es una actitud racista, es una actitud clasista, es una actitud perversa, están desesperados. Bueno, a mí me han tocado cualquier cantidad de campañas de denuesto. A ver, cuando yo le decía a Genaro García Luna, eres un asesino, eres un criminal peligroso, trabajas con el Chapo Guzmán, vas a acabar en la cárcel, decían que yo le faltaba el respeto. O sea, decían barbaridad y media de mi persona. Yo tenía razón. Y cuando voy desmontando las cosas que plantean, pues se revuelven rabiosos en mi contra, pero hasta ahora
Yo los reto, ahora sí, otra vez, a que demuestren una cosa que yo haya dicho, que no haya resultado lo que yo he dicho. Fíjate, fíjense qué fuerte, porque no estoy actuando con arrogancia, pero no soy responsable en mi actuar. No hago cosas para acomodarme, para salir del paso, para andar de queda bien. Inclusive a veces mis opiniones tampoco gustan dentro del movimiento, pero yo la política debe ser con franqueza también. ¿Cuál es ese movimiento, Gerardo? Porque ahí ya vemos perfilarse algunos grupos y cada uno de esos grupos habla de un movimiento. Pero ¿cuál es en esencia? No, es un movimiento del pueblo, es una revolución sin violencia que tiene como visión el humanismo y que el ejemplo más acabado de entrega, de compromiso, de servicio, de vocación al servicio, lo hizo el compañero presidente López Obrador. Ahí está materializado de manera muy clara. Y ahora la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, qué bárbara. O sea, pero no le está yendo a la saga nada. Ha sido, yo creo que para todo el mundo, una gratísima sorpresa su patriotismo, su firmeza, su capacidad de trabajo, su seriedad, su entrega. Impresionante. Pero hablando también de estos cuadros que están dentro del movimiento, evidentemente la oposición a la derecha no existe. Exacto. Es una broma. Exacto. Pero pareciera que el principal enemigo del movimiento, una de dos, o son los medios de comunicación corporativos en su mayoría, o bien dentro de los mismos cuadros del movimiento existen personajes muy cuestionables. Ahí estaría. Pues cualquier revolución las tiene. O sea, porque de repente somos muy sectarios. Okay. Y se piensa, yo mismo cuando iba en la universidad, yo pensé que todos los revolucionarios eran de izquierda. No, hay revolucionarios de derecha. O sea, todo proceso revolucionario tiene todo el abanico. Todo el abanico. Y a ver, Juan Andreu Almazán, por citar un ejemplo, pues era un revolucionario, se jugó la vida, pues llegó a general, pues era un hombre de derecha. Me podría poner una bola. Miguel Alemán Valdés, el cachorro de la revolución, es un hombre de derecha, y podría seguir. ¿No fueron parte de ese proceso revolucionario? Sí fueron parte de ese proceso revolucionario. Tenían su visión de hacia dónde debía ir el país una vez que la revolución triunfó. Entonces aquí, claro que hay gente que viene del PAN, claro que hay gente que viene del PRI, claro que hay gente que viene de todas las opciones partidarias o sin partido, y ni una gente que es de izquierda te garantiza que el movimiento va a ir a la izquierda. Pues es su práctica política lo que acredita hacia dónde va y no su origen ni su discurso. Entonces, este planteamiento de... Yo siempre le digo a la gente, a ver, ¿quién expide los certificados de buena conducta? ¿Quién le autorizó a decir quién es el revolucionario que puede participar? Porque la gente se define también en coyunturas. O sea, Iturbide no es el padre de la patria. No, por supuesto que no es. Es Hidalgo. Pero Iturbide fue clave junto con Guerrero para la consumación de la independencia. Decir lo contrario sería necio. Y Guerrero, que era un puro y que representaba como nadie a los revolucionarios independentistas, aceptó acordar con Iturbide para lograr finalmente consumar la independencia, y fue todavía más lejos, fue tan generoso que lo dejó pasar y que encabezara el gobierno. ¿Tú con quién acordarías? ¿Con quién acordaría? ¿Con quién acordarías? Yo afortunadamente no necesito acordar con nadie, porque somos un movimiento que ha triunfado electoralmente. Y los personajes que han recibido críticas, por ejemplo, Ricardo Monreal, Pedro Aces. Ricardo Monreal lleva muchos años. Ricardo Monreal lleva muchos años en el movimiento. O sea, nos guste o no, compartamos o no su práctica política, ese hombre lleva con el movimiento desde los 90s. Cuando rompió con el PRI y se fue al PRD y fue gobernador por el PRD. Y desde entonces ha estado de este lado, con las características que tiene. Entonces, francamente, yo insisto, el sectarismo hay que superarlo. De verdad hay que superarlo. O sea, a ver, sin el voto de Yunes no habría reforma al Poder Judicial. Sí, también sin el voto de los 85, pero esos 85 no hacíamos la mayoría, esos 86 no hacíamos la mayoría calificada, 85. Por eso a ninguno de esos 85 le dieron la
la presidencia de No, Hacienda. no solo la presidencia de todas las demás comisiones, incluida la presidencia de la mesa directiva del Senado. ¿No fue un exceso? Pues a ti te puede parecer un exceso, porque yo veo en ustedes una carga de sectarismo y lo entiendo, pero no lo justifico. Porque, a ver, tú te vienes a ayudarnos y acto seguido te madreo, y acto seguido te desprecio, y acto seguido te digo, no, pues es que tú no estás a la altura de nuestra vida, y entonces ¿para qué te invité? Y entonces ¿por qué acepté tu voto? Y entonces ¿por qué te dije que apoyaras? O sea que si te necesito está muy bien. Y una vez que te utilicé, entonces ya sácate perro, no te necesito y no te doy nada, o es mucho, ya mucho es que te haya yo recibido. Me parece un exceso también. Y no estoy diciendo que esté bien, mal o regular, nada. Lo que yo estoy diciendo es que de repente no valoramos en su justa dimensión las cosas. Pues no hay gente que estaba con nosotros y anda votando con la oposición. Claro. Y no pasa nada, ¿eh? Y si se viniera para acá, dirías, bueno, es que siempre fue de izquierda, aunque nos haya votado todo en contra, en momentos claves. Vaya que aquí en el Pleno gente que yo respeto, muy valiosa, y que está votándonos en contra todo. ¿Cómo quién? ¿Para qué digo? Pues ponte a revisar la lista y ves la trayectoria, hay gente que viene de la izquierda. Entonces, porque además no estoy en una actitud de estar fastidiando a nadie, sino de que hagamos una reflexión de fondo y seria, de que porque así está muy bien, somos bien puros, somos muy castos, somos a toda madre y no vamos a ningún lado, porque no vamos a reunir nunca, nadie va a estar a la altura de nuestra vida. Yo le digo en las asambleas a la gente, a ver, compañeros, ¿qué tal si yo vengo y les digo, ¿saben qué? Que sacamos 36 millones de votos, más de 2/3 en la Cámara de Diputados, pero nos faltó un senador. Y no pudimos hacer ni la reforma al Poder Judicial ni ninguna. ¿Qué dirían? ¿Cómo? Pues así. Y teníamos el voto. Ah, cabrón, tenían el voto. Y luego es que era Yunes. Y le dijimos, no estás a la altura de nuestra vida, cabrón. No queremos tu voto. Entonces la gente se queda. ¿Qué me dirían? No sea pendejo, mi amigo, ¿cómo dejó ir ese voto? O nos ponemos de puritanos y decimos que ese voto no, o le decimos que solo con que haya votado con nosotros ya mucho favor le hicimos. Entonces Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, Yo respeto su punto de vista. ¿Fue puritana? Yo respeto su punto de vista, la quiero mucho, pero entiendo que también entran en juego los intereses locales. En Veracruz. O sea, ha acompañado el movimiento en Veracruz gente que yo diría, ¡ay, caray! ¡Ay, caray! O sea, dicho de otra manera, no, a ver, si te pones a criticar la trayectoria de todo el mundo, saber quién cierra la puerta. Gerardo, ¿qué hay de aquel político? Y yo sí podría exigir un nivel alto de compromiso, ¿eh? Además. ¿Qué hay de aquel político que llamaba a la desobediencia civil? ¿Sigues llamando a la desobediencia civil? ¿Cómo voy a llamar a la desobediencia civil en contra de mi gobierno? Pues sin que fuera pendejo. Pero por favor, ¿por qué no vas a protestarle al gobierno? Tú que eres un hombre comprometido, crítico, de izquierda, ¿por qué no le haces bronca a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo? Pues porque estaba yo esperando este gobierno. Exacto. No estás esperando, has hecho tu parte para que un gobierno así llegue. Y eso no quiere decir que no tengas un sentido crítico, que no puedas reclamar, que no puedas cuestionar, que no llames a la reflexión, que no exijas determinado tipo de comportamiento. A ver, Yunes tiene una trayectoria y esa no se limpia, el nombre que quieras decir. Y aquí tienen que estar en la línea que el movimiento plantea. No, sí, eso sí. Porque si no están en esa línea, pues no son compañeros. ¿Qué le criticarías a Morena? No, pues muchas cosas, hombre. Yo creo que debemos lograr que los procesos democráticos se consoliden y se respeten. Debemos separar sectarismos. Debemos ser más solidarios como compañeras y compañeros. Yo soy bien solidario con quien se madrean. Por ejemplo, con Cuauhtémoc Blanco. Con todo mundo soy solidario yo. A ver, ¿quién hizo el expediente contra Cuauhtémoc Blanco? Sí. ¿Quién lo hizo? A propósito de lo puntilloso que te me pones, ¿quién lo hizo? Te pregunto ahora yo. Y yo te pregunto porque alguien te pregunto, cabrón. Dime quién hizo el expediente.
¿Quién lo hizo? No, pues es que a esta altura a lo mejor puede ser alguien que... No, lo hizo el fiscal que protegió a un feminicida y que está señalado de vínculos con el narco y que lo puso Graco Ramírez y que nunca presentó nada. Nunca presentó nada. Hasta ahora que lo destituyó el Congreso de Morelos. Nunca presentó nada. En 6 años del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, nunca se enteró que tenía supuestamente, y lo digo con mucha responsabilidad, nunca se enteró que tenía supuestamente una media hermana y nunca se enteró que había habido un problema de esa naturaleza. Muy delicada. A ti te acusan, de que acosaste sexualmente o agrediste sexualmente a alguien y tienes un problema, ¿eh? Tienes un problema grandecito, porque a ver cómo te quitas una acusación de esa naturaleza. Entonces, y no estoy diciendo nada. Lo que yo estoy diciendo es que se olvida que esa persona lo desaforamos, fue destituido, se fue a la cárcel y el Poder Judicial corrupto lo soltó 3 veces. Bueno, si eso no da alguna señal sobre el tema, pues me parece que estamos yéndonos de bruces con... Yo no sé si vieron una película que se llama Irreversible. Sí. ¿Se acuerdan? Lo compartimos para quien no lo haya visto. Empieza así con una cámara que te mareas y es una escena violentísima. Y todo parece que es una pareja gay que llegaron a un problema y matan ahí a alguien. Y luego desarrollan la película. Y lo que sucedió no tiene nada que ver con lo que parece. Porque además el hecho de violencia se da en un club gay. Y en realidad te está hablando de un intento de feminicidio, de una violación brutal y de un acto de violencia brutal en contra de una mujer, donde reacciona un tipo que además es un tipo, ya les conté en la película, si no la han visto ya se los chupó la bruja, o ya les dije la esencia de la trama, pero un tipo que además era un convencido de que no había que ser violento, pero conforme se van desarrollando las cosas, al tipo que asesina, o sea, yo no estoy diciendo que esté bien la pena de muerte ni nada parecido, pero tú dices, hijo de la chingada, había hecho todo para acabar como acabó. Entonces, todo puede aparentar algo, pero uno tiene la obligación de no irse de boca, sobre todo si uno tiene micrófono, si uno tiene una actividad pública, si uno tiene un peso en lo que está sucediendo, si no está muy delicado, si no está siendo uno muy irresponsable. Una vez me fueron a ver familiares de personas presas que Isabel Miranda de Wallace había metido a la cárcel. Y me dijeron, acusaron a mis familiares de haber asesinado al hijo de Isabel Miranda de Wallace, haberlo descuartizado y haberlo echado a la taza del baño. Y yo lo primero que pensé es que es salvajada. Claro. Y luego me dijeron, no sea pendejo, mi amigo. Si usted va a zurrar y no se va, ¿cómo se va a ir la cabeza de un ser humano? ¿Cómo se va a ir una pierna? ¿Cómo se va a ir el tronco? ¿Cómo se va a ir un hueso? O sea, ¿no? Pero lo primero que piensas es, o sea, te vas de bruces, porque te impacta tanto la información que no haces un paso de reflexión obligado, sino la derecha lo sabe y por eso juega con esas cosas, por eso es tan perversa. Es como el tema del rancho. ¿Qué entonces tendríamos que cuestionar? ¿Cuál sería el verdadero análisis que hay que hacer en torno al tema de los desaparecidos y no irnos con toda la bola, como le está señalando? Es muy difícil, porque a ver, tú dices, estuve otra vez, parecen digresiones, no lo son. Estuve en Baja California, justo en el fin de semana cuando salió todo este tema. Se acercó una mujer destrozada, que su hijo se lo había llevado a la policía. Junto con 11 jóvenes, 6 estaban presos y 5 no aparecían. Y yo dije, ay caray. Y luego había cosas que no checaban y resulta que es cierto. Es cierto. Cualquier cosa que tú le digas a esa madre, cualquier cosa que tú le digas, es puede considerarse insensible, Sí, porque lo que ella quiere es que su hijo aparezca. claro. Entonces, si tú dices, oye, lo que pasa es que en el rancho, no, es más, si dices, no fue un lugar de exterminio, que hasta ahora todo acredita que no lo fue, pues sí, te van a decir, no, son unos irresponsables, como ustedes no tienen un familiar desaparecido.
Y la derecha, sabiéndolo, se monta en ese dolor y en ese sufrimiento. Lo usa cuando no les ha importado nunca nada ese tipo de cosas. Entonces, yo cada vez más con más cuidado, porque cuando yo dije los océanos zapatos, la reflexión en toda una hora, y que sacan una parte y la editan, y le editan, una madre de que busca una persona desaparecida que dijo, no, a nosotros cualquier cosa, pues, casi nos da esperanza, ¿no? Y yo te voy a decir, lamento haberte causado un dolor con una declaración distorsionada que yo no oí, pero cualquier cosa que le digas, pues es una insensibilidad. Es una insensibilidad frente al dolor, el sufrimiento y todo el asunto. Y entonces te pueden decir lo que quieran y yo lo aguanto porque entiendo lo que hay detrás. Pero la derecha es perversa, porque ni le importa el dolor de la gente, ni le interesa resolver el tema. Hoy Añorbe dijo, es un sitio de exterminio y hay 60 más. ¡Qué caradura del tipo! Sin datos duros. Sin nada. Oye, a ver, dice 60, ¿dónde están? Señala, tal. O sea, nada. Ese hombre que es de Guerrero y que sabe lo que pasó en Guerrero en la Guerra Sucia, cuando mataron a Lucio Cabañas y llegaron al Quemado y a 91 niños de 13 a 16 y adultos mayores hasta donde daba, los desaparición forzada todos. Ahora yo les digo, desaparición forzada es cuando es el Estado, cuando es el gobierno en turno. Ahora resulta que hay tipos de desaparición, pues sí los hay. Díselo a una persona que tiene un familiar desaparecido, pues aparentemente no te importa si fue desaparición forzada o fue una desaparición a secas, pero es brutalmente diferente, porque si encima fue el Estado, tu esperanza de que aparezca es nula, porque no van a mover un dedo para hacerlo, y el Estado no debería desaparecer a nadie bajo ninguna circunstancia. Lo hizo en los gobiernos del PRI y lo hizo en los gobiernos del PAN. Quizás esa sería una reflexión. ¿Desde cuándo están? ¿En qué momento sucedieron? ¿Quiénes sabían lo que estaba ocurriendo? Pues el gobierno de Teuchitlán, el gobierno de Alfaro, que no se enteraron nada, la Fiscalía de Jalisco y un largo etcétera. Y resulta que todo es el gobierno federal y además la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de ahí derivan narcopresidenta. O sea, es un nivel de perversidad. Y tú traes el frente abierto de las madres buscadoras, que cualquier razón que les des no es razón, si no es a su ser querido, aquí está, vivo idealmente. Pues mientras no logres eso, o sea, nada que puedas decir representa nada. Gerardo, ¿quieres ser presidente? Hace un tiempo te lo pregunté, estuviste en el proceso. En ese momento lo estuviste por el PT, hoy ya no estás en el PT, ya estás en Morena. ¿Volverás a buscar la presidencia? Cualquier político quiere ser presidente, hombre, o política, pero ese no es el tema. Mi meta para 2030 es llegar vivo. Esa es mi meta, ¿no? Tengo 65 años. Si llego vivo al 2030, creo que ya habré tenido un gran logro. Entonces ya si llego vivo, veremos. Pero amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Noroña que son hipócritas los que critican su viaje en avión a Francia, porque el avión presidencial del usurpador de Calderón es una millonada, y ahí iban metidos los periodistas, y ahí no preguntaban cuánto cuesta, no preguntaban sobre los viáticos, no preguntaban nadita, y esto que les daban, plan todo el asunto, además que iban tomando hasta champán, son una pandilla de hipócritas, y ahora andan de cuenta chiles con el tema, y dice Noroña que no utilizó recursos públicos, fue de su bolsita, sueldo como senador, sueldo de YouTube, sueldo de Facebook, sueldo de donaciones de YouTube, etcétera, pero en lugar de dejar eso a un lado, deberían de cuestionar la intervención en el Parlamento Europeo, pero no tiene nada que criticar porque se habló en contra del clasismo, racismo, misoginia. Además también se planteó la intervención de Rusia en Ucrania, pero no dijeron nada sobre Palestina, Afganistán e Irak, que todavía está sometido por Estados Unidos y apoyado por Europa. Ahí no criticaron nadita, callaron como momias en Europa, y en México de Origa también por criticar el viaje en avión, ni modo que fuera en burro, tómala, qué calladón. De Noroña la bola de hipócritas. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.